ya, desde antes que tú nacieras, Él ya tiene un plan maravilloso. Y el plan maravilloso que Dios tiene es establecer su reino sobre nuestro corazón. Que tanta falta hace que el reino de Dios se establezca en nuestras vidas. Yo creo que algunos de aquí probablemente nacieron en un hogar cristiano. Ya no es igual que vivir fuera sin Cristo, porque creo yo que el enemigo hace muchas cosas para poder traer mucho tormento, dolor, amargura, sufrimiento en el ser humano, sobre todo en la familia. Desde el momento que el Señor hizo su obra, la hizo para poder Él ser el soberano del ser humano. Desde el principio de la creación, Dios hizo a Adán y a Eva y los hizo con tanto amor y los puso en un lugar de bendición, pero lamentablemente el enemigo vino, los engañó, cayeron en pecado y entonces empezó a descontrolarse el reino de Dios sobre el corazón del ser humano. Y algo que Dios quiere es establecer Dios su reino sobre nosotros. Cuando Dios establece su reino, las cosas nos van bien. Amén. Saben que cuando el reino de Dios llega sobre el corazón, las cosas cambian y toda la vida se hace diferente. Empezamos a encontrar y saber que Dios tiene un propósito especial para nosotros y para nuestras generaciones. Amén. Por la gracia de Dios, en un momento Dios en su poder, Él tocó nuestro corazón a la edad de los 19 años y nuestra familia no era muy apegada a Cristo. Venimos de una iglesia católica, mis hermanos vivían en la drogadicción, mi padre en la borrachera y muchas cosas. Pero Dios en su grande amor, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando nos encuentra, qué felicidad nos trae. Así que, óigalo, yo pensar volver al mundo, volver a las cosas, ni loco. Amén. Porque tenemos que dejar que el reino de Dios se establezca con poder. Hay una palabra que cuando el Señor Jesús hizo su obra, después de que hubo resucitado, cuando iba a subir al cielo, los apóstoles le preguntaron, y ellos reunidos con el Señor Jesús, dice que estaban junto con Él y le preguntaban diciendo: Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Recuerden que el pueblo judío estaba esperando un reino físico, mientras que Dios estaba esperando un reino que no lo ha entendido el ser humano. El reino de Dios no es de este mundo. El reino de Dios es diferente. Es un reino que es lo que necesitamos todos como seres humanos. Y ellos estaban pensando: Señor, vas a restituir el reino en este tiempo. Yo quiero decirle, hoy Dios va a restituir el reino en los corazones, en la vida de los que estamos aquí. Pero necesitamos creerle a la palabra. Dios va a restituir, óigalo bien, si algunos traen problemas en su mente, en su corazón, hasta en su cuerpo, Dios restituye con sanidad porque Él nos ama. Pero Él quiere hacer obra sobrenatural en nosotros. Él lo que más quiere es que empecemos a entender cuál es su reino. Hoy vamos a hablar algo acerca sobre el reino del Señor. ¿Cuánto les gustaría que el reino de Dios se restituya en el corazón? Oiga conmigo, cierre un poquito ahí sus ojos y dígale: Señor, estoy dispuesto para que tu reino se restaure en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Mire, hermano, yo creo que una de las cosas más importantes es eso: anhelar el reino. Pasamos, por favor, Amos, a la siguiente diapositiva. Vamos a estar viendo varias palabras de la Escritura, pero aquí hay una definición del reino de Dios. El reino de Dios significa principalmente el gobierno de Dios, la teocracia, que es la voluntad de Dios hecha aquí en la tierra, individual o colectiva. Entonces, el reino de Dios no es otra cosa más que
el gobierno de Dios en el corazón del ser humano, el gobierno de Dios en una iglesia o el gobierno de Dios en un pueblo o en una ciudad o en una nación. ¿Qué pasaría, hermanos, si el gobierno de Dios estuviera establecido sobre nuestro México? ¿Qué cosas pasarían? Bueno, cuando el gobierno de Dios llega al corazón, porque primero comienza por una persona y después de que comienza por esa persona viene la bendición a la familia. Cuando Dios gobierna la familia, hermanos, todo va a ir bien. Los hijos van a honrar a papá y a mamá. Los padres van a dar buen ejemplo. Van a ser bendecidos y van a ser prosperados. Sus generaciones van a tomar las bendiciones que Dios tiene para estos tiempos. Pero tenemos que empezar a reconocer que ese gobierno sí lo necesitamos. Lamentablemente, también la palabra de Dios dice que el mundo entero está bajo el maligno. Entonces hay muchas cosas que no solamente la gente de afuera, aún hasta a veces los mismos creyentes, somos también engañados y nos agarra y nos hace infelices las vidas. Pero no es porque sea el propósito de Dios. ¿Cuántos papás quieren lo mejor para sus hijos? Amén. Todos queremos, pues Dios quiere lo mejor para nosotros. Amén. Si nosotros, siendo padres malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos, Él nos quiere bendecir. Así que solamente es como decía una vez, que iban a darle una inyección a un hermano mío y le decían: usted nada más flojito y cooperando, no haga dura la pompa porque se le hace bola. Y hermano, mire, cuando uno conoce a Jesús, lo mejor es estar sujeto al Señor y andar en sus caminos para que nos vaya bien. Amén. Entonces Juan el Bautista aparece primero anunciando que el reino de los cielos estaba cerca, y en Mateo 3:2, y él dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Arrepentíos de qué? Arrepentíos de que el reino de las tinieblas había estado gobernando los corazones. Y hermano, cuando el enemigo llegó y empezó a conquistar y engañar el corazón del ser humano, no le iba bien. Ustedes han escuchado eso que dice mucha gente, que Señor, si en la borrachera te ofendí, con la cruda me sales debiendo, ¿verdad? Algunos dicen eso, y ojalá nada más fuera la cruda. Pero a veces viene lo moral, viene todas las tonterías, porque en un momento el enemigo engaña y pone algo que es simplemente vano para que el ser humano nos guiamos por eso. Y cuando una vez mordamos eso, entonces empezamos a sufrir. Entonces, cuando Juan el Bautista aparece, le dice: arrepiéntanse. ¿De qué? De lo que el enemigo ha hecho en el corazón. Yo le pregunto, ¿qué cosas ha traído una vida donde el reino de Dios no está? Dolor, sufrimiento, separación, enfermedad, muerte. Pero déjele digo algo, que cuando el reino de Dios aparece, Él viene a traer unidad, gozo, armonía, felicidad, vida abundante en Cristo Jesús. Y eso es lo que el Señor estaba tratando de mover a los hombres de aquel tiempo. Y así como en nuestros tiempos nos dice: yo quiero restaurar mi reino en tu corazón, quiero restaurar mi reino en tu vida. Pero para esto, hermanos, Dios, Él quiere que nosotros le podamos creer. Amén. Vamos a seguir. El propósito del reino de Cristo es el de destruir todas las fuerzas hostiles, de someter todo al gobierno de Dios, y Él pueda traer la libertad. Él lo que quiere es: somete todo aquello que te has traído dolor y sufrimiento, y tú vas a ver que de Dios vendrá vida en bendición abundante. Hay dos requisitos para cualquier reino. Primero, debe de haber un rey, un monarca reinante, y dos, debe de haber un reino con súbditos, pobladores, ciudadanos, sobre los cuales Él reina. Entonces, para algunas personas que no pueden reconocer en un momento que viven bajo la esclavitud del pecado, porque el pecado dice que te esclaviza, y el que hace pecado es esclavo de su mismo pecado.
Entonces, cuando una persona hace pecado, ninguna persona va a decir, soy esclavo de Satanás, ¿verdad que no? No, decimos, los esclavos de Satanás son los satanistas. Los esclavos de Satanás son los brujos. Los esclavos de Satanás son los hechiceros. Pero yo quiero decirle que un esclavo de Satanás puede ser un hombre, una persona que le ha dado lugar en el pecado, en el corazón. Entonces lo que Jesús quiere hacer es destronar a ese rey, quitarlo de tu corazón y Él empezar a poner y a establecer los principios de su reinado sobre tu corazón para que te vaya bien. Amén. Pasamos a la que sigue, por favor. Jesús enseñó la importancia del reino. Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. ¿Qué es lo primero que Dios quiere que busquemos? ¿La economía? No. Qué bueno, yo estaba escuchando, ¿cómo te llamas, hijo? Iván. Estaba escuchando, yo le pedí a Dios, qué bueno, porque Dios no sabe dar cochinadas. Dios sabe dar cosas buenas. Pero es cuando uno dice, Señor, yo voy a poner el principio de buscar primeramente tu reino. Amén. Cuando usted busca su reino, hermano, usted no se va a preocupar. Cuando usted busca su reino, Dios lo va a bendecir. Ahora, por eso dice la Escritura que el mismo Señor lo que más quería es que buscáramos primeramente el reino. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cada mañana? Si cada mañana nosotros nos levantáramos y le dijéramos, Señor, enséñame tu reino para andar en él. Oh, hermano, nuestra vida cambiaría. Si en vez de levantarnos preocupados por las ansiedades y por las preocupaciones de que nos da la vida, y le dijéramos, Señor, en esta mañana yo quiero buscar tu reino, Espíritu Santo, háblame a mi corazón. De seguro, hermano, que Él te va a guiar, y te va a guiar a cosas que a veces ni nos gusta hacer, porque en su reino hay cosas que no nos gusta hacer. Estamos muy acostumbrados a vivir y a hacer lo que nosotros queramos. Entonces aquí es cuando el Señor nos empieza a hablar al corazón. ¿Quién está reinando en nuestro corazón? El ser humano estamos impuestos a ver la vida como nosotros queremos o como nosotros pensamos, pero nos hemos olvidado que el reino está establecido aquí en la palabra. Y cuando conocemos la palabra y le decimos, Señor, háblame, Dios va a empezar a hablar a tu corazón y te va a guiar por sendas de justicia, por amor de su nombre. Dios quiere que te vaya bien, pero aquí está la palabra. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que me vaya bien? Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y dice, y todas estas cosas te serán añadidas. Es por demás que nos preocupemos por la novia. Si tú buscas a Dios, ¿qué dice Dios? Yo te tengo un regalo, mijo. Amén. Usted busque a Dios y dice el Señor, yo tengo tu sanidad. Tú busca a Dios y dice Dios, yo te voy a dar lo que tú necesitas. O sea, tú no tienes que estar buscando. Fíjense, hermanos, que hoy en nuestros tiempos pasa lo contrario. El hombre anda en busca de las cosas del mundo y Dios detrás del creyente diciendo, espérate, déjate bendigo. Y Dios dice, no, es al contrario. Dice Dios, tú busca primero mi reino y todas las cosas irán detrás de ti. Y en el momento que tú te detengas a obedecer, ¿sabes qué hacen las cosas? Las bendiciones por todos lados. Y no te la vas a acabar cuando Dios te esté bendiciendo así. Amén. Mire, debe ser buscado antes que las cosas materiales. Si uno busca primero el reino de Dios y las necesidades de la vida serán añadidas, es lo que dice la promesa. Y les dijo, cuando tú ores, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mire, ¿cuántos de aquí rezamos el Padre Nuestro hace tiempo? Y lo rezábamos. Pero mire algo tan importante cuando le decimos, Señor, venga tu reino.
venga tu reino, Señor. Y usted va a ver que ese río de agua viva empieza a fluir en su interior. Cuando usted le está diciendo con fe, cuando le está creyendo a la palabra, cuando le está diciendo: Señor, yo necesito que tu reino venga sobre mi vida. Y cuando el reino del Señor viene, hermanos, las cosas empiezan a cambiar. El mundo no lo va a entender, pero nadie le va a poder quitar su bendición que está en Cristo Jesús. Por eso, mire, hermano, tan solo ahorita todo es cuestión de fe. Yo le invito nada más, mire, cierre sus ojos así un poquitito, ciérrelos un poquitito, y con todo su corazón, olvídese ahorita de las cosas y solamente dígale: Señor, que venga tu reino, que venga tu reino sobre mi vida, que venga tu reino sobre la iglesia, que venga tu reino, Señor, sobre mi trabajo, sobre mi familia, Señor, sobre todo lo que yo haga, Padre. Venga tu reino. Amén. Cuando usted empieza a orar así, empieza el mismo Espíritu Santo a hacer algo en tu propio cuerpo. Y no son emociones, no son emociones, es la realidad del Espíritu Santo. Cuando tú se lo pides, empiezas a sentir como algo diferente. Un ambiente, una atmósfera empieza a llenar el lugar. Cuando le empezamos a decir: Señor, que tu reino venga, que tu reino se establezca. A Dios le urge, a Dios le gusta que su reino esté en nosotros, porque Él nos ama y nos quiere bendecir. ¿Qué dice el siguiente pasaje, por favor, Amos? El apóstol Pablo enseñó sobre el reino y algunos resultados. Dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios no es ¿qué? Ni bebida. El reino de Dios no es que en un momento te sientas económicamente bien. Algunos creyentes dicen: yo antes me emborrachaba, yo antes me drogaba, yo antes era esto y antes ahora. Lo único que me queda es a entrarle duro la comida, ¿verdad? Pues también la comida es glotonería, pues. Pero si se escucha esto, en el tiempo del Señor Jesús ya había una secta, hermanos, que ellos pensaban que por lo que tenían, Dios ya estaba con ellos. Ellos pensaban: Señor, como tenemos riqueza, como tenemos las cosas del bienestar para la vida diaria, es porque tú estás con nosotros. Dice el Señor: no, espérate, no te equivoques. Yo voy a estar y te voy a bendecir y te voy a entregar todas esas cosas, pero eso no es el reino de Dios. Esos son, diga conmigo, las bendiciones del reino. Esas son las añadiduras del reino, pero eso no es el reino. El reino, dice la palabra, es justicia, es paz y gozo en el Espíritu Santo. Hermano, el reino es cuando empiezas a ver que en tu pareja, que tu esposa y tu esposo empiezan a vivir en paz, y que hay bendición, hay armonía, que el amor de Dios se mueve, que los principios del reino están establecidos en el matrimonio, en los hijos. Ahí es cuando dices: el reino de Dios, aquí está. Hay mucha gente que puede ser muy bendecida, pero yo he conocido a mucha gente que es muy bendecida y aún lamentablemente no tienen nada, porque la familia se les está rompiendo, porque no tienen paz en su corazón, porque saben que las cosas o los caminos donde andan viviendo no son los de Dios. Entonces el Señor en un momento dice: el reino de Dios se manifiesta por la justicia, por la paz y por la alegría, el gozo en el Espíritu Santo. Usted puede ver, hermano, que aunque la tierra tiemble, usted puede decir: Señor, pero sea el nombre del Señor bendito. Amén. Aunque las vacas no den crías, aunque las cosas vayan a lo contrario,
pero tú sabes que mi Dios está conmigo como poderoso gigante. Y cuando Dios está con nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Se levantarán, pero en el nombre de Jesús caerán. Amén. Entonces tenemos que aprender esto. El apóstol Pablo hablaba mucho sobre esto. Esas manifestaciones que lo que el Señor quiere es que nosotros podamos gozar, vivir. Hermano, la vida cristiana, Dios no quiere que solamente podamos hacer algunas áreas de la vida religiosa. Él quiere llenarte con su presencia, con su Espíritu Santo, y quiere reinar sobre ti. Él quiere que no solamente tú sepas que en un tiempo el Señor Jesucristo sanó a los enfermos, que tú entiendas que ese poder, ese reino está aquí para sanarlos ya, y que está en el momento solamente de que tú le digas, Señor, y ese reino yo lo pido que venga a mi vida. Amén. Su vida va a cambiar, su familia va a cambiar, su trabajo, su empresa, la iglesia va a cambiar cuando el reino de Dios es bienvenido a ese lugar. Amén. Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Amén. Mire, déjele platico un poquitito. Rigo ya nos conoce, algunos hermanos si nos conocen. Yo cuando crecí en un ambiente bautista. Yo recibí a Cristo en un ambiente bautista. Y si algo tienen los hermanos es que el reino se establece ganando almas bien rápido. Y me gusta eso. Pero yo no sabía nada sobre los demonios. Yo estuve en el seminario, pero nunca me enseñaron sobre la autoridad sobre los demonios. Que había sanidades, pues tampoco. El día que pasó en la iglesia, hermano, yo recuerdo que los papás dormían con los hijos con los papás, porque por ahí salió una enchamucadita. Algunos ya querían llevarlos con algunos brujos de Catemaco y a que le dieran unos alfalfazos porque no se podía. Y eso estaba tremendo. Hubo un hermano, yo recuerdo, que nos dijo, no, pastor, porque orábamos y le decíamos, Padre, pues nosotros no sabíamos nada sobre la autoridad espiritual. Orábamos y aquello parece que gritaba más feo. Los ojos se le desorbitaban, aquí como que se le hinchaba. Yo decía, ah, caray, ¿esto qué? Yo había visto la película del exorcista, pues, pero nunca me imaginé que esto pasara. Y llega un momento, hermanos, cuando este hermano dice, yo creo que mejor hay que llevarla con un yerbero de ahí, por ahí cerca, que ellos conocen, muy famoso. Y recuerdo que dije, bueno, Señor, pues yo no sé esto, ni sé ni nada, pero en el nombre de Jesucristo. Y ¡ay! Dije, ah, caray, ¿esto qué? ¿Verdad? Y miren, por la gracia y el amor de Dios, Él empieza a dirigirnos y empezamos a decirle, tú te sometes al Señor Jesús, y gritaba más. Recuerdo que su mamá estaba ahí junto con nosotros y íbamos a tener la escuela dominical. Pues los hermanos iban entrando a la iglesia, veían eso y decían, allá se sentaban mejor afuera. Nunca habíamos sabido. Llega un momento, hermanos, en que empezó a haber, en ese momento, por la gracia de Dios, empezamos a decirle, bueno, pues ¿quién eres? Soy Legión. Y empieza así con sus voces feas. Dije, ah, caray. ¿Verdad? Que se vaya el diablo y que venga Jesús, dice por ahí un dicho, ¿no? Y bueno, estábamos así, hermanos, de tal manera que nos decía, yo la voy a destruir y la voy a matar. Y bueno, tantas cosas. Era una muchachita como de 12 años que había jugado a la ouija. Y total que en un momento, hermanos, yo recuerdo que como que el reino de Dios entra en tu corazón, aunque seas medio cobardón, pero como que te avientas al ruedo y dices, pues ya que más me queda. Y que nos aventamos y que en un momento se levanta así y ¡pax! Y la suelta y la azota en el piso. Y su mamá nos dice,
Mi hija, Señor, se ha muerto, en tus manos encomiendo tu espíritu. Yo dije, Señor, que no sea. Yo bien asustado. Yo no conocía, hermanos, lo que eran las manifestaciones del reino. No lo conocía. Me asustó al principio. Al poquito tiempo, hermanos, nos encontraban ahí orando y hasta tú misma mente te dice, ay, yo creo que te estás quedando medio loquito. Porque empezabas ahí en tu casa y Padre, en el nombre de Jesús, todo espíritu, Padre, que está aquí se va ahora en el nombre de Jesús. Y empieza, hermanos, a suceder cosas. De repente se caían cosas, de repente ahí en la casa yo me acostumbré a dormir con un espíritu que siempre a las 2 de la mañana siempre llegaba arriba y se oía en mi casa. Y yo me levantaba y decía, ¿algún ladrón se quedará a subir? Y me subía y nadie. Llegó un momento donde cuando yo comprendí esto, empezamos a ungir con aceite, a hacer decretos y los ruidos se acabaron. Un hijo, mi hijo, el único varón que tengo, ¿tú te acuerdas, Rigo? 7 años enfermo. Y nosotros, Señor, pues yo te pido por su sanidad. Y llegó un tiempo, hermanos, en la desesperación, porque él casi era siempre de casi la muerte. Recuerdo que le dije, Señor, pues si es tu voluntad llevártelo, pues llévatelo. Fíjense las tonterías de uno, ¿verdad? Hasta que recuerdo que esa ocasión, hermanos, se me puso a empezar otra vez a poner enfermo. La tráquea se le cerró otra vez. Y cada que se le cerraba la tráquea, hermanos, era de un desesperación. Y yo no sé, hermanos, agarré la Biblia y le empecé a leer la Biblia. Y el niño me agarra la Biblia y pum, me la avienta. Dije, ah, caray. Como ya Dios nos había enseñado poquito sobre los espíritus, dijimos, esto ya no es una enfermedad normal, porque a veces nosotros nos asociamos y nos acostumbramos a las enfermedades. Y recuerdo, hermanos, que empezamos a usar la autoridad. Esa noche el Señor lo sanó. 7 años de dolor y sufrimiento. Pero cuando el reino de Dios llega, sana, restituye, restaura, bendice y trae la paz. Hermano, cuando usted lo haga, Dios lo va a bendecir. Él merece toda la gloria, hermanos. Toda la gloria. Algunos hermanos han sufrido, algunos se han mantenido. Yo quiero decirle solamente que le pida el reino, créale, y Dios puede cambiar su vida. La puede cambiar. Fíjese, vamos a seguir leyendo. Dice el Señor Jesús, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Para muchos religiosos en aquel tiempo, para Jesús se asombraban y aún hasta le dijeron, no, tú echas fuera a los demonios por Belcebú. Y hay personas que en un momento dicen, ay, ¿cómo crees tú que van a pasar demonios? Bueno, eso decía mi abuelita también. Y después se enteró que sí había. Hay muchas cosas. Así como hay manifestaciones del reino de Dios, también hay manifestaciones donde los demonios reinan. Usted no puede decirme que en un lugar donde hay problemas, divisiones, donde hay separación en el matrimonio, no me puede decir que el reino de Dios está ahí. Es el enemigo queriendo obrar para hurtar, matar y destruir. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Mire, hermano, a veces es algo muy sencillo. Cuando nosotros vemos a un hijo de nosotros que de repente empieza a arder en temperatura, rápidamente alcanzamos a asociar eso y empezamos a entender, es que si trae temperatura es porque probablemente trae a lo mejor alguna infección, ¿sí o no? O sea, no vamos a decir, es que trae una temperatura nada más por nomás. No. Una manifestación demoníaca también se hace manifiesto en los resultados del ser humano, pero también en el hombre. Cuando el ser humano le deja a Dios su reino, también hay resultados. Dice la palabra, lo leemos otra vez: justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es lo que tanto anhelamos todos, ¿no? La paz, la justicia y el gozo.
Yo quiero decirle, lo más hermoso es que eso ya está previsto por Dios para nosotros. Jesús ya lo pagó en la cruz. Él dice, la justicia, el gozo, ya está para ti. Ahora solamente créelo. Invita ese reino a tu vida y tú vas a ver lo que Él hace. El reino de Dios no se percibe físicamente, sino por el Espíritu Santo, la justicia, la paz y la alegría. El reino de Dios es Jesús reinando en las vidas con su Espíritu Santo, haciendo la voluntad y sujetándose a Dios. Yo creo que aquí habemos varios de los que Dios ha estado restituyendo su reino, pero no se quede a medias. Deje que Dios restituya todo, porque la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Dios quiere verte bendecido. Pasamos a la que sigue, vamos, por favor. Jesús enseñó que no era fácil entrar en el reino, porque no es fácil. Es fácil entrar a una religión, es fácil entrar a una congregación, pero al reino no es fácil. Mire, dice la palabra: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Quiénes pueden arrebatar el reino? Los valientes, los violentos. Pero estamos tan acostumbrados, hermanos, que el ladrón no vino sino, dice que nuestro enemigo no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y a veces nosotros, hermanos, es bien fácil que el diablo llega y luego dice: bueno, ya tengo Biblia. Y luego dice: bueno, ya tenemos bolsa. Ay, mira, otra bolsa. Ay, mira. Y el diablo robando. Pero los violentos, ¿qué hacen? Pues no los... ya ahora sí lo estoy viendo. Ya se levantó una violenta, ¿verdad? Los demás, pues yo creo que el diablo va a tomar nota. Quiere decir también: ay, pues a ver cómo le voy a dar duro aquí a estos, ¿verdad? Palabra aquí. Palabra. Ya llegó otro violento. Y a veces vemos las cosas así, ¿se fijan? Yo quiero decirle algo: lo que el diablo le roba, no se lo va a regresar. Yo se lo voy a regresar a la hermana porque soy cristiano. Necesitamos ser, ¿qué dice la palabra? Violentos. Hermano, quiere la sanidad de su cuerpo, sea violento. Quiere la bendición de su matrimonio, sea violento. Empiece a declarar bendición sobre su casa. Ya deje la cazuela y deje de darle cazuelazo al esposo. Mejor ore al Señor. Ya es tiempo, hermanos. Ya olvídese de los chantajes. Ya algunos hombres ya están curtidos. Ya va a empezar otra vez con su teatro. No, ore, incline su rodilla, ore al Rey de Reyes y dígale: Señor, venga tu reino. Si alguien está pasando así, hermano, óigalo bien, sea violento. Y cuando usted es violento, dice la palabra, el reino es para usted. No es fácil. Yo ahorita se los entregué otra vez porque soy cristiano. Pero si yo le robo la palabra a Iván, si yo le robo la palabra, él va a querer y va a decir: no, hombre, es mía. Y vamos a tener que estar forcejeando, ¿sí no? Pero un violento, ¿qué hace? Lo arrebata. Y un violento le va a decir: bueno, ¿qué pues? ¿Qué traes? O me lo das o nos ponemos al lugar. Hermanos, óiganlo bien. Hay veces que el enemigo necesita que usted y yo nos pongamos serios, que le digamos: o sueltas a mi hijo o lo sueltas, pues. Empieza a ganar almas para Cristo y usted va a ver si el enemigo no lo suelta. Al diablo no le gusta perder lo que ha ganado.
Pero dice la palabra, hermanos, que cuando llega uno más fuerte, le quita todo y reparte el botín. Amén. La palabra del Señor dice: desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar por él. ¿Verdad? Entonces, ¿es fácil entrar al reino? No es fácil entrar al reino. Se necesita violencia, se necesita valor y se necesita esfuerzo. ¿Se acuerdan lo que el Señor le decía a Josué? Mira que te mando, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente. Yo estoy contigo, pero esfuérzate. Yo te voy a dar la conquista. A veces queremos que el Señor, pues, Señor, cámbiame. Señor, bendíceme. Y hasta le decimos que caiga acá, Señor. O sea, no, hermano. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que ser violentos. Tenemos que ser de esas personas arrebatadas. Hay personas que yo conozco que antes sin Cristo eran bien acelerados, muy violentos, hermanos. Pasaban por la calle y nomás te quedaban viendo. ¿Y qué? ¿Qué me ves? ¿Qué? Y ahora que son cristianos, un problema en su casa. No, pues es que tiene un problema. Por favor. No, hermano, levántese en el poder de Jesucristo y verá lo que Dios hará por usted. Amén. Diga conmigo: Dios me quiere bendecir. Amén. Muy bien. Dice la palabra: y si tu pie te fuere ocasión, en el 10:25 dice: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico al reino de Dios. Amén. Y no porque Dios no ame a los ricos, Dios los ama. Pero cuando una persona pone sus esperanzas en las riquezas, dice el Señor, va a ser muy difícil. Entonces, Dios te ama. Yo estoy seguro, hermanos, que las riquezas que Dios tiene, las tiene para ti, pero hay que buscar su reino. Amén. Mira, podemos ser ricos y tranquilos en nuestro corazón y con la paz con Dios. Dice la palabra: si tu pie fue ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo los dos pies y ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo los dos ojos y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Es difícil entrar al reino? Sí. Tú no puedes entrar con los dos ojos si alguno de tus ojos le gusta la lujuria. Tú no puedes entrar con tus dos pies si tus pies te están llevando a lo malo. Tienes que cortarlo. ¿Sí me entiende? O sea, hay cosas en nuestra vida. Hay personas que dicen: es que yo tengo un problema de cleptomanía. Pues corta tu mano ya. ¿Robará el hombre a Dios? Dice: bueno, eso ya se lo dejamos a la iglesia, ¿verdad? Y lo dice: bueno, tú lo que tienes que hacer es cortar tu mano. ¿Cuesta trabajo cortar la mano? Para una persona que le ha gustado andar en el pecado, ¿le cuesta trabajo cortar su pecado? Sí. Para algunos jóvenes que de repente entran a la internet y de repente entran allá a lugares, a páginas no correctas, a la pornografía. ¿Qué dice la palabra? Córtalo. ¿Te cuesta trabajo? Te cuesta trabajo. Pero eso no te va a mantener atado. Eso no te va a llevar a la destrucción. Eso no te va a mantener cautivo a la inmoralidad. Eso Dios te va a traer bendición a tu vida en el día que tú digas: Señor, yo sacrifico esta mano. Hermano, seguimos a uno que se sacrificó todo. Todo. Él no dijo: Señor, solamente una mano porque me va a doler. Él se subió a la cruz. Él lo entregó todo por amor a nosotros, para poder establecer un reino poderoso aquí en la tierra, hermanos, sobre usted y sobre mí. Dios lo que más anhela es que donde usted camine, el reino de Dios camine. Lleva el reino de Dios a la escuela, lleva el reino de Dios a tu casa.
Es hermoso aquí cuando hablamos sobre la autoridad espiritual. Es hermoso cuando algunos hermanos de repente ven que hay autoridad en Cristo y empiezan a echar fuera demonios. Y sí, Padre, en el nombre de Jesús. Cuando llegan a casa, ahí es donde yo los quiero ver, porque ahí se encuentran cara a cara. Y si le sale un demonio, Pastor Rigo, venga por favor, porque ya salió un demonio. No, aviénteselo usted. Usted aviénteselo. Digo porque a veces piensan que los líderes somos los cazafantasmas, y no. O sea, eso no. Hermano, el Señor nos dio la autoridad contra todo espíritu, ¿sí o no? Aquí lo dice. Aquí dice, hermano, que el enemigo está bajo nuestros pies. Y ahí se debe de quedar. Y ni siquiera le debe de dar que chance que se levante. Por eso, hermano, todo lo que usted vaya avanzando, recuerde que nosotros no tenemos un espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Amén. Le puede dar un aplauso al Rey de Reyes. Para Él solo es la gloria y la alabanza, hermano. Oh, hermano, lo que Dios te va a dar, lo que Dios va a hacer por ti. Algunos podrían pensar ya todo lo que Dios va a hacer por usted. A mí me gusta invitar a los hermanos, cierren un poquito sus ojos. Y ahí, cerrados los ojos, empiecen a ver dónde hay necesidad que el reino de Dios se establezca. Ahí en ese lugar, ahora, hermano, ahí, así como está, no le hace, abra su boca y diga: Señor, te invito que tu reino se establezca en esta área. Si es en el cuerpo, óigalo bien, quiere ver la sanidad, créale al Señor, dígale: Señor, yo quiero ver tu reino aquí sobre mi cuerpo. Y la unción misma lo va a tocar hoy mismo, en este instante, en este momento. Pero dígale: Señor, que tu reino venga, que tu reino venga, Señor, que se establezca con poder en mi matrimonio, en mi hijo, Señor, este hijo que está, Señor, rebelde. Padre, todo espíritu de rebeldía, Señor, sácalo de su corazón. Yo establezco obediencia en él, en el nombre de Jesús. Si alguno está enfermo, desde ahorita, hermano, empieza ahí a tocarse su cuerpo y diga: Señor, yo establezco tu reino sobre este lugar. Establezca su reino sobre su estómago, sobre su cabeza, sobre aquella área que ha estado ocasionándole problemas, porque el reino de Dios se establece con poder, en el nombre de Jesús. Muy bien, hermanos, vamos a continuar. Pasamos a la que sigue, por favor, Amos. Dice: para entrar al reino de Dios hay que pagar un precio. Se necesita total dependencia. Amén. ¿Nos va bien, sí o no? ¿A los hijos quieren que les vaya bien con los papás? Necesitan total dependencia. No importa cómo sea tu papá, Dios te dijo, tú tienes que honrarlo, tienes que honrarlos. Pero es que mi papá, Dios no te dice otra cosa, Él te dice: tú hónralo. Si tu papá no hizo cosas buenas o no está haciendo cosas buenas, ora por él, establece el reino de Dios por él, pero tú hónralo. Entonces, dice ahí que pocos son los que están dispuestos a pagar el precio requerido. Jesús dijo: hay que ser como niños para obtener el reino. Hay que arrepentirse y morir al yo personal, al pecado y a la carne y al mundo. ¿Cuesta trabajo? Sí, cuesta trabajo, hermanos. Porque a lo mejor ya te va a demandar el Señor que ores un poquito más. Ya en la noche, en la madrugada, te va a despertar y va a decir: véngase, mijo, vamos a orar. Y tienes que dejar, y más cuando llueve o cuando estás bien a gusto, ¿verdad? Mi hijo vaya a hablarle por allá a su suegra: ay, Señor, tú la conoces, Señor. Vaya a hablarle de Cristo, gánela. Y hermano, eso va a traer bendición, va a traer el establecimiento del reino. Es cuando nosotros nos empieza a costar realmente lo que es. Pero, por así decir, nos cuesta, pero nos va bien. Amén. Vale la pena ajustarse al reino, someterse. Vale la pena, hermano. Quizás a lo mejor los jóvenes ya no van a tener tanto la libertad como otros.
Que de repente, ¿qué? Pues vámonos al antro, pues allá vamos a aventarnos unas. Acabo que no hay problema, hombre, una bailadita, una cervecita. Un poco de levadura te leuda toda la masa. Oh, y para eso me gustan los aleluyitas. No le hace, hay que pagar el precio. Jesús lo pagó, pero trajo bendición. Amén. Los requisitos necesarios para la entrada al reino: oír la palabra. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Escuchando la palabra de Dios. ¿Cómo estás entrando al reino? Escuchando lo que el soberano, lo que el Rey de Reyes tiene su palabra para ti. Él te está diciendo: yo te quiero bendecir. Amén. Segundo, creer la palabra. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces tenemos que creerle a la palabra. Muchos podemos conocer la palabra, pero no le creemos a la palabra. Es algo muy diferente. Hay muchos que hemos crecido conociendo la palabra, pero cuando tú le crees a esa palabra, el poder de esa palabra se activa en ese momento. Por eso les digo, hermano, que cuando dice la palabra: sobre los enfermos pondrá las manos y ellos sanarán. ¿Tú crees esa palabra? Si la crees, se va a activar. Si tú crees que Dios te quiere ver bendecido, se va a activar esa palabra en ti. Pero tenemos que creer la palabra. Debe de haber arrepentimiento. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. No podemos decir otra cosa, hermanos, más que el reino de Dios ya está cerquita ya. Ya está entre nosotros, pero vamos, hace rato la hermana decía, nuestra vida aquí no se va a acabar. Vamos a morir, pero vamos a estar en el reino, allá con el Señor. El Señor Jesús viene por segunda vez. Y para nosotros, hermanos, lo que estábamos orando hace ratito por las desgracias y todas esas cosas, hermanos, vea la palabra, ahí está cumplido. La palabra simplemente te está diciendo: lo que estás viviendo hoy se está cumpliendo porque yo ya te lo había dicho. Vea la escritura. Terremotos, todas esas cosas que antes nunca las había. Y es triste porque hay mucha gente que está muriendo. Hay mucha gente que sí se está enojando, pero hay mucha gente que se está arrepintiendo. Y es triste porque a veces hasta hermanos también la llevan. Pero eso es una manifestación de que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no va a pasar. Sabes, para ti, para mí, lo más importante es que el Señor nos dice: mi hijo, tú no te vas a quedar siempre aquí. Tienes que arrepentirte de aquello que no está del todo correcto, para que entonces vengas a mi reino. Amén. Debemos de tener ese tipo de actitud. Pasamos a la que sigue, por favor. Ser convertido. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuándo viene el tiempo de refrigerio? Cuando hay arrepentimiento y conversión. Hay mucha gente que se arrepiente, pero sigue en el mismo camino. Ay, Señor, me arrepiento porque le volví a gritar. Y volviste a gritar. Tienes que arrepentirte, tienes que dejar la gritería, ¿sí o no? O sea, el arrepentimiento te va a llevar a la conversión. Y la conversión es lo que te va a llevar a que traigas un refrigerio en tu vida. Es mejor vivir con arrepentimiento y conversión, hacerte como un niño. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Qué hermosos son los niños, hermanos. Díganle a un niño que se aviente desde alto, ¿y qué hace? Mi hijo, aviéntate. ¿Qué hace el niño? Él confía en que papá o mamá lo va a agarrar. Dios nos dice: yo quiero que tú seas como un niño, que cuando yo te diga aviéntate, no dudes, porque Dios te va a cachar. Dios te va a bendecir. Debemos de dejar de ser tan adultos y razonar tanto como adultos y decirle: Señor, de veras yo quiero recibir tu reino como un niño. Y número 6, el nuevo nacimiento es necesario para entrar y ver el reino. Fíjense lo que Jesús le dijo a un hombre ya siendo viejo,
de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, fíjese algo bien hermoso. En el versículo 3 dice que respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede, ¿qué? Ver. Una cosa es entrar y una cosa es ver. Aquí algunos ya entraron al reino. Ahora lo que Dios quiere es que veamos lo que hace el reino. Amén. Ese reino es cuando empieza a traer los resultados, como lo dijo hace rato en el apóstol Pablo, cuando dijo que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Debemos de cuidarnos de no distraernos en el mundo. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Una persona que quiere ser apto para el reino debe de poner su mirada hacia adelante en Jesucristo. Que no nos pase, dígale a que está a su lado, que no te pase lo de a la mujer de Lot. ¿Se acuerdan lo que le pasó a la mujer de Lot? Ahí se quedó. Que no te pase. Es cierto que el mundo te va a estar jalando, te va a estar diciendo, hey, mira, acá está lo bueno, acá, ¿sabes qué? Como decíamos cuando yo estaba chico, voy derecho y no me quito y con el diablo me desquito, ¿verdad? Y así debemos de ser, tenemos que ir hacia adelante. Ya nada, hermanos, voltear para atrás. El Señor le dijo a la esposa de Lot, a Lot, no vuelvan su rostro tras sí. Mas ella no aguantó y se quedó ahí. Por eso, hermano, una persona que es apta para el reino es aquella que se toma del arado y empieza a mirar hacia dónde va a llegar su destino. Amén. Pregúntale que está a su lado, ¿hasta dónde va a llegar tu destino? ¿Cuál es tu destino? Mire, hermano, déjele digo algo. Si ya empezó el romance en la pareja, después de tanto tiempo de frialdad, el tiempo de arrepentimiento, después de que ya se veían como dos desconocidos y dicen, no, Señor, ahora sí le vamos a echar ganas al matrimonio. Agárrese bien del arado y vea a su familia, vea a su matrimonio bien enamorado, amándose, respetándose y viéndose de viejitos y siguiéndose amándose. Así tenemos que poner nuestra mirada hacia adelante, para que entonces el reino se establezca con poder. Pasamos a lo que sigue. Jesús dio las llaves del reino a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Pedro recibió el poder y la autoridad de predicar el evangelio del reino, y el evangelio es el mensaje que abre la puerta al reino a la persona que desea entrar. El reino puede ser quitado si no hay fruto. Fíjense qué tremendo eso. Dice el texto, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Iglesia, no queremos que el reino sea quitado de nosotros, ¿o sí? Entonces tenemos que hacer frutos. Tenemos que activar el reino. Porque, hermanos, el Señor Jesús le estaba diciendo a aquellos fariseos, les dijo, el reino de Dios va a ser quitado de ustedes. Y qué triste, hermanos. Si algo por lo cual lloró David, el rey David, fue cuando dijo, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y por ese anhelo el reino de Dios se estableció y fue reconocido como el ungido. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ya vamos a concluir. El reino debe de tener avance contra el reino del enemigo. Donde usted vea algo que está establecido el enemigo, usted tiene que avanzar el reino. ¿Sí me entiende? Usted va caminando por la calle, ve un bar, ¿qué tiene que decir?